Soy Celia Sánchez Ramos, profesora de la Universidad Complutense de Madrid desde hace más de 25 años. Trabajo concretamente en el estudio de la visión, estudio la percepción visual y cómo se procesa la información desde los ojos hasta el cerebro, y eso pues me ha permitido investigar durante más de 25 años también, y crear una empresa de base tecnológica que permite precisamente comercializar una serie de hallazgos de investigación protegidos en forma de patentes. La titularidad es de la universidad, como en todos estos casos, y estamos ya consiguiendo pues que se preserve la retina con lentes para gafas, con films adhesivos, con cristales para ventanas. Es decir, nuestro trabajo consiste en crear un ambiente saludable para los ojos de las personas. Bien, creo que como cualquier proyecto que se precie y que pretenda tener continuidad, requiere un esfuerzo, requiere una preparación previa, requiere algo que me parece fundamental, que es comprobar los riesgos que pueda tener y desde luego darle continuidad. Para mí también es vital conocer antes de todo que las personas en los proyectos se van a caer y que consecuentemente se tienen que levantar y tienen que hacerlo de la manera más ágil y más rápida posible. Hacerse asesorar por los mejores o por los que cada quien cree los mejores en cada área de conocimiento me parece también muy importante. Y respecto a la motivación, sinceramente a mí y en mi caso concreto, que trabajo el sistema visual, todo lo que tenga que ver con la ceguera evitable es una motivación tan fácil que cualquier persona asumiría. En relación a las dificultades que he podido encontrar en estos 25 años de trabajo, realmente no ha sido una oposición social, todo lo contrario, creo que he tenido una gran acogida a nivel popular y también a nivel de medios. Las dificultades son propias de cualquier proyecto, es decir, hacer entender, pero todo eso se solventa con ideas muy claras y con muy buena preparación, con formación continua en todas las áreas que puedan ayudar a llevar a buen fin el proyecto, y desde luego con algo que yo llevo a rajatabla, que es la perseverancia. Trabajo, trabajo y trabajo. Yo creo que los puntos fuertes para afrontar cualquier proyecto es saber valorar, saber conocer el proyecto per se, conocer el entorno, hacerse ayudar por las personas adecuadas y confiar en uno mismo, por supuesto, confiar en el proyecto, poner todos los elementos al alcance de la consecución y convencer al resto de los interlocutores para que también trabajen hacia ello. Algo que para mí es importantísimo, que es optimizar yo creo que es fundamental optimizar los medios que cada quien tiene a su alcance. Y eso es relativamente fácil, es una de las cosas menos dificultosas. En el caso concreto mío, que trabajo en la universidad, tenemos algunos déficits, no sé si muchos, algunos, pero tenemos grandes ventajas, como pueden ser el personal preparado, todo el resto del profesorado o de los becarios o investigadores preparados para poder ayudar en cualquier momento de manera muy sencilla, a nuestro alcance, y eso es una aportación y un punto muy fuerte de aquellos que trabajamos en las universidades. El mayor consejo que puedo ofrecer a cualquier persona que quiera afrontar un proyecto es que lo valore bien, que lo planifique debidamente, que no se tiren a la piscina sin saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Creo que conviene de manera clara hacer un equipo racional, lo más multidisciplinar posible, pero con coherencia, y desde luego asumir los riesgos necesarios, no más, y ponerte unos objetivos concretos a corto, medio y largo plazo que se puedan cumplir, porque si no la sensación de fracaso puede ser muy elevada, que esto en muchos casos de los que he visto llega a eliminar la posibilidad de hacer un trabajo. Lo que sí quisiera decir de mi experiencia es que a mí me mueve sí o sí la aportación en mi área de conocimiento. Yo quisiera que mi vida o mis horas de trabajo tengan sentido, y desde el punto de aportar el conocimiento aplicado, que es una de mis especialidades. Yo soy una enamorada de la investigación básica y experimental, pero considero que ya estamos en un momento histórico donde las aportaciones pueden llevarse a término desde la ciencia básica a la ciencia experimental a muy corto plazo. Es decir, que en 20 años podríamos o debemos poder hacer uso de soluciones que han sido diseñadas hace solo 20 años.
y eso quisiera que formara parte de la aportación que yo pueda hacer de manera muy puntual, pero con mucha ilusión, a la ciencia en general y a la ciencia española en particular.